Bueno, y como cada 6 años, porque es una tradición sexenal, siempre que empieza un gobierno, la gente arma su despapalle, sí. Iba a decir una palabra que seguramente no me iban a censurar aquí en YouTube, pero ya sabemos que cada 6 años la gente viene a por lo suyo, viene siempre a por su helado de limón. De esto vamos a estar platicando a lo largo de este cuarto para las 4. Y el secretario de Salud Nacional, David Kersenovich, salió a defender la estrategia del gobierno federal para combatir la diabetes infantil y la obesidad, pero hizo un vilchis. Dio mal un dato, aquí les voy a platicar qué es. Y bueno, también vamos a estar platicando de esto que está pasando en el mundo, especialmente ahora en Australia, en Inglaterra, donde están usando la castración química como una supuesta manera de prevención en materia de abuso sexual. Veremos si esto funciona o si es viable para México. Oigan, y para bajarle un poquito la intensidad a este programa de dramas, yo le voy a contar un chismecito de una jueza argentina que está en el juicio de Armando Maradona sobre si su muerte fue o no una negligencia médica, y la quitaron del juicio, y ahorita les voy a platicar por qué tiene que ver con una serie, con un documental y con ella como protagonista. ¿Cómo de que no? Seguro que ya te antojamos el episodio completo. Quédate con nosotras. Que no te vayan a fallar los datos. Esto es Cuarto para las 4, el mejor lugar, con, por supuesto, las mejores noticias. Y acuérdate de las 4 de las 4, compartir, ponle like, suscríbete y comenta, porque el algoritmo no distingue de hate. ¡Comenzamos! Hola, mis reinas hermosas. Dímelo, Yuri. No, adelante, salúdanos, Caro, por favor. ¿Cómo están? Un jueves más, porque acuérdense que aquí el tiempo es difuso y hoy es jueves 3:45 de la tarde, ustedes están aquí y aquí está mi querida Yuridia Sierra. ¿Cómo estás, mi reina del amor? Carolina Hernández Solís, como siempre un placer compartir este cuarto contigo y ahora además con Saskia, con Brenda, qué delicia, qué maravilla. Y hay un montón de carnita de la cual vamos a hablar a lo largo de estos 60 minutos. El tema de la gente, bueno, ustedes son muy jóvenes, entonces no recuerdan que cada 6 años la gente agarra y toma muchas calles, sobre todo en la Ciudad de México, pero también lo hace en Oaxaca, también lo hace en Guerrero, también lo hace en Chiapas, en fin, a donde se encuentra, digamos, el asunto a atender según su agenda, ¿no? Lo que sí sabemos es que la CENTE es, por supuesto, una estructura, es como sindical, pero no es el sindicato es el CENTE. La CENTE, con C y no con S, pues es como la disidencia del CENTE, con S, la CENTE. Bueno, la CENTE se ha vuelto, digamos, como tienen los premios, los premios platino, así, en el tema de chantaje y extorsión política sexenio tras sexenio. Muchas veces se salen con la suya, otras no tanto, pero el tema es que cada 6 años los vemos emerger y tomar las calles, a veces con los 400 pueblos todos encuerados, a veces sin ellos, pero van encontrando siempre con quién sumarse para generar caos, porque ese es un poco su negocio. El caos van y lo generan a donde quiera que se presentan a marchar, y bueno, por supuesto que pensábamos, porque con López Obrador no lo hicieron al principio, pero sí lo hicieron al final. Lo que pasa es que efectivamente la gente al principio del sexenio de López Obrador se presentaron mucho como sus aliados y al final dijeron, ¿cómo no? Pues a este también le vamos a pedir que nos pague pues como derecho de piso político, ¿no? En ese sentido, pues no es la excepción el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum y la CENTE, por supuesto, que ya armó su tradicional plantón sexenal, ya fue a tomar las televisoras o hasta a plantarse allá afuera, por supuesto las calles del Zócalo capitalino, por supuesto las centrales muy cerca de Gobernación. El Zócalo no lo habían hecho jamás, pero tomaron el Zócalo con unas casas de campaña preciosas y súper nuevecitas, ¿no? De eso que uno dice, no, pues sí
Si es Sí hay buen negocio ser presupuesto. la gente, si hay presupuesto. lanita, hay Claro. con queso, dirían en los bajos mundos, ¿no? Y el tema, pues, es que, sobre todo, lo que han dicho es que este domingo van a impedir en la medida de lo posible, pero sobre todo tomando las instalaciones del INE, que las elecciones para elegir jueces, juezas, magistradas, ministros y ministras, ¿qué tal? Ya me lo aprendí de tanto que lo decimos en los medios, que se lleve a cabo y que se cuente. Algo así como decir, o sea, si no está mi derecho de piso, no habrá derecho a la democracia en este país. Y por supuesto que ha habido desencuentros con el Poder Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum, porque ellos querían reunirse con ella sí o sí. Y ella dijo que se iban a reunir el viernes con la Secretaría de Gobernación. Y ellos dijeron, ¿cómo? Claro que no, nosotros quedamos con la presidenta o con nadie. Y en fin, ya saben, subirle el volumen por parte de la gente, que es lo mismo que hacen todos los sexenios. Y en esta ocasión, pues por supuesto que encuentran en la fecha del 1 de junio, la elección al Poder Judicial, pues una fecha pues muy deseable y apetitosa para sabotear, ¿no? Y claro que la presidenta ya dijo en la mañanera, se enojó y dijo que esto podría estar financiado por la oposición, y yo digo, ¿cuál oposición? Sí, ya ni oposición hay, ¿no? Pero en fin, el tema es que la gente así es como opera y así es como trabaja todos los sexenios. A nadie nos sorprende que haga lo propio, ¿no? Y en fin, no es lo mismo ser borracho que cantinero, y ahí está nuevamente, ¿no? El problema de la gente con el Poder Ejecutivo en turno. Yuri, ¿cuáles son los objetivos? Porque bien lo dijiste, año con año, ¿no? Ya entra un sexenio nuevo y es como el clásico Tomás, y aparte me fui a dar una vuelta. Tradición que obliga, ¿no? Pero terrible, porque aparte me fui a dar una vuelta y encontraba yo una excusa habían unas chavas con con unas banderas, ¿no? Y yo les decía, ¿de qué es esa bandera, ¿Cómo? Yo sí, esta que traen, más que bandera, esta pues, pancarta de protesta o lo que sea, ¿de qué es? No, es que a mí me mandan. ¿Cómo? Así Pues me decían, claro. y yo, ok, si iba yo con otro. No, es que estamos aquí en la manifestación. O sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles son como lo que ustedes están pidiendo? ¿Cuáles son? No, es que estamos aquí apoyando. Piden Okay, su helado de entonces, limón, así, porque siempre, sí. Pero Yuri, o sea, la educación en este país está para llorar. El nivel es bajísimo. ¿Por qué lo ¿Qué dices? piden y cuál es la posición de Claudia Sheinbaum? Ahí te va. Lo que la gente pide en este sexenio, que en realidad pues van ajustando ahí su pliego petitorio, ¿no? Pero lo que piden en esta ocasión, piden la derogación de la ley del ISSSTE de 2007. O sea, esa es la primerita, y ya vimos hace unas semanas también lo que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación, Mario Delgado, les respondieron y hicieron el tema del decreto para un poco tratar de cumplir con esa petición de la gente, y a la gente le valió gorro, porque no tienen llenadera, o sea, no es verdad, o sea, no es real lo que están pidiendo, porque aunque se los cumplan, van ellos a seguir en su negocio, que es el negocio de la extorsión política. Piden también el restablecimiento del sistema de pensiones solidaria, lo que quieren es regresar al esquema anterior, al esquema anterior de pensiones. Exacto, ¿no? Piden la abrogación de la reforma educativa de 2019, o sea, la propia de Morena, no nada más la de Peña ya la echaron abajo, sino que también la de Morena la quieren echar abajo. Piden justicia social y democracia sindical, cualquier cosa que eso signifique, porque así como que muy demócratas, claro, en ningún sindicato en México, ninguno lo son, porque ese es su negocio, ¿no? Y sobre todo, piden el aumento, pongan atención, pongan atención, porque a lo mejor una de esas ustedes también se quieren sumar a la gente, o hacer un megabloque sindical a nivel nacional, porque piden el aumento del 100% a su sueldo base. Por supuesto que están poniendo este tipo de demandas que son imposibles de cumplir, porque si se las cumplen, ay, miren, no me ve, ¿tú qué demanda quieres que te cumplan? Claro. ¿Qué demanda quieres que te cumplan, Piero? Cuando les cumplen sus demandas, pues evidentemente se quedan sin materia prima para intentar extorsionar al poder o a los poderes, ¿no? Es el Ejecutivo Federal, pero también están los ejecutivos locales, porque lo que hacen, francamente, desde hace muchísimos años, es un ejercicio repetido de extorsión.
Period. Esa es un poco mi lectura. Si alguien aquí siente heridos sus sentimientos por decirles que son unos sicarios del sindicalismo, sean libres de expresarse, compañeras. O si puede, porque si son de un sindicato probablemente no puedan. Los sindicatos que nacieron como una acción loable para defender a los trabajadores se han convertido en una cosa muy que horrible. Con esto la gente coincido casi en todo, no, más bien coincido en todo y abundo, como me dijo un día uno, coincido y abundo, que hay unos matices que son interesantes pero que no cambian la estructura de la idea. Es decir, un poco el matiz es, ellos se agarran de esta promesa que hizo Claudia en campaña, que en 2024 les dijo, sí vamos a revocar esta reforma, y de hecho todavía la presidenta ha insistido en que está de acuerdo en que la reforma del 2007 no está chida, que convirtió a las jubilaciones les dan una miseria para la jubilación, no hay ninguna garantía de justicia. Sí, unas pensiones pauperizadas completamente. Totalmente. Entonces ella reconoce esta parte hoy, pero cuando estuvo en campaña les prometió palabras textuales explícitas diciéndoles vamos a tumbarla abajo. De eso se están agarrando, aunque coincido que aunque se los hicieran valer, van a agarrar otra cosa, y que esto, o sea, si les cumplieran eso, como quiera queda lo del 100% del aumento, y como quiera quedan un montón de cosas más, porque también coincido en que es mucho este chantaje político. Ahora, piden una cosa que me parece que tiene un poco de verdad, es cuestionable las formas, por supuesto, ahora sí que estas no son las formas, pero esto de aumentar el presupuesto para educación, justo lo que decías, Saskia, la educación en nuestro país está muy, muy precarizada, pero los sueldos de los maestros también, pero las estructuras de las instituciones educativas son realmente pésimas. Hemos visto alumnas que estudian en pupitres de, ya sabes, así de cemento, madera, torcida, o sea, todo mal. Sí creo que se necesita un aumento presupuestal para la educación. Estamos muy mal en educación. México está reprobado en casi todas las pruebas educativas que nos hacen, pero se me fue la idea. Ahorita yo el otro día, dice, a ver, Carol, yo el otro día escuchaba una noticia con Ciro Gómez en la mañana, donde estaban diciendo que, no me acuerdo en dónde, pero una escuela que se quedó sin maestros, entonces lo que hicieron fue juntaron a todos los grados de primaria. Imagínate. Estaban todos los grados, entonces imagínate tú que están los de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, dándoles clase, tú, o sea, ¿qué competitividad pretendemos? ¿Cómo hablamos de hacerle frente al narcotráfico que se está robando a nuestros niños? ¿Cómo hacemos frente a que nuestros niños tengan posibilidades de soñar para ser astronautas, para ser médicos, para ser arquitectos, para ser empresarios, lo que sea que quieran? Si en segundo de primaria están tomando clases con niños de quinto de primaria, con un maestro que probablemente está haciendo lo que puede, ¿no? Es brutal. Nomás déjame cerrar la idea. Me acordé, voy contigo, Brenda, nomás me acordé que ya dijo que eso sería una carga presupuestal que ahorita es imposible de sostener porque el gobierno está empleando el dinero del presupuesto que tiene en otras cosas. Ese era el punto que cerraba. Yo creo que así como Claudia les prometió en campaña y que lo hizo abiertamente y lo usó como un estandarte que le valió mucho el apoyo del sindicato, yo creo que también debería recibirlos, ¿no? Y con estas mismas frontales con las que les dijo que lo haría, decirle que en este momento no se puede. Porque lo prometí porque pensé que era otro México, güey. No es ese México que yo creí. Y que nos sirva de experiencia a todos los mexicanos también, que las promesas de campaña son promesas de campaña y que muchas veces están construidas sobre suelo que no es firme, ¿no? Yo no necesariamente estoy de acuerdo contigo, Brenda, porque en efecto, lo que sí se sabe de la CENTE, insisto, no del CENTE, la CENTE, pues es que son unos terroristas políticos. Y aquel viejo dicho de que no se negocia con terroristas, me parece que aplicaría de lleno en esta ocasión, como aplicó hace 6 años, y como, bueno, hace 6 no, porque no se le manifestaron así al arranque a López Obrador. Ya sabes que son terroristas, ¿para qué te los echas encima? Prometiéndoles algo que no vas a poder cumplir, porque desde ahí no... Hermanito, ¿te quieres contestar solo a esa pregunta o quieres que te la contestamos el por qué? ¿Nos estás invitando a la reflexión o nos vamos? Estamos invitando a la reflexión. Oigan, pero son votos. Es lo que va a pasar el domingo. O sea, si esto van a dejar que escale y se metan incluso, como dicen ahí, como héroes nacionales a impedir la elección del domingo. Del 5% de la gente sospechoso.
sí lo hace sospechoso, ¿no? O sea, la declaración de la gente, decir, ay, vamos a impedir la elección del domingo, pues claro que lo hace sospechoso. En efecto, podrá haber 1001 opiniones a nivel nacional sobre si esta elección que se va a realizar el domingo viene al caso o no viene al caso, si va a servir o no va a servir de nada. En fin, o sea, el debate continúa. Incluso dentro de los mismos grupos hay gente muy de izquierda que dice, o sea, qué barbaridad la reforma al Poder Judicial, o sea, se va a desfondar el Poder Judicial y nos va a generar una bronca peor a la que ya teníamos previo a la reforma, el tema de la elección, ¿no? Y hay gente muy de derecha también que dice, no, sí hay que ir a votar, o sea, sí tenemos que ir porque no hay que dejar tampoco, ya está ahí la reforma y no hay que dejar, la elección en manos solamente de grupos o partidos políticos, en fin. En realidad, como es un experimento, nadie tiene todavía la ecuación terminada porque no se ha llevado a cabo ninguna. Seguramente en un año ya sabremos si más o menos sí sirvió de algo o no sirvió de nada y generó problemas más graves. Pero el hecho de que la gente salga y diga, ay, no los voy a dejar, pues eso sí es sospechoso, por decirlo menos, ¿eh? La gente diciendo, no los voy a dejar ir a votar, y los 4 que iban a votar dijeron, ay, ¿ahora qué vamos a hacer todo el domingo? Ya que sacaron el tema de la votación el domingo, sí hacer un llamado a la gente que salga a votar. O sea, hay mucha gente que está diciendo, no salgan a votar, es una falacia. A ver, compañeros, la reforma es una realidad, nos guste o no. Ya estuvimos en las protestas en contra de esto, ya todo. Ahora sí que el que no salgas a votar no hace ninguna diferencia más que llegue gente a los puestos de toma de decisión literalmente de nuestra vida completa, que no debería de llegar. Es la primera vez en el mundo que se va a hacer algo así, porque hay otros países y ese tamaño que tienen, va a ser enorme. Es que es el único país en el mundo que tiene el 100% de sus, de voto popular, digamos, para estas posiciones. Entonces, ahora es una realidad. Entonces, la gente está diciendo, no, yo no voy a ir. Y es tristísimo porque se espera entre un 5 y un 10% de gente que salga a votar. No es nada. Entonces, o sea, digo, comercial. A ver, voy a ponerlo así. Yo voy a poner así. Entonces, para hacerlo bien parejo. Saskia, tú invita, cada quien tiene sus cachorros en sus brazos. Sí. Saskia, cachorro en sus brazos, invita a que salgan a votar. Yuridia Sierra, invitas a que salgan a votar. ¿Vas a votar o no? ¿Cuál es tu postura en esa? Puntual. Creo que todo el mundo tiene que actuar con respecto a su conciencia y en absoluta coincidencia con ella, ¿no? Yo la verdad, y lo digo con toda honestidad, todavía no he decidido si voy a ir o no a votar, porque sí creo que lamentablemente ni siquiera le dieron el tiempo que se requería, sobre todo al sistema organizativo de la elección. O sea, ahí hay todavía momentos en los que cuando nos dicen, pues no va a haber PREP, en fin, se van a enterar 10 días después de más o menos cómo quedó integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver si sale el tribunal en fin, o sea, yo sí creo que habría valido mucho la pena invertir mucho más en hacer un buen proceso, ¿no? Que en el que no hubiera lugar a dudas, y cuando vemos que en el metro y en las tiendas de conveniencia y en las redes, de repente, pues, están, o sea, el tema de los acordeones, o sea, te están inundando, pues, y dices, esto también, igual que la gente que no quiere que se lleve a cabo la elección de manera pacífica, pues también está muy sospechoso que haya acordeones a diestra y siniestra de cómo tendrías que votar. Entonces, yo honestamente todavía no lo he decidido, pero tiendo a coincidir con Saskia. La reforma ya es la elección ya es un hecho, se va a llevar a cabo este domingo. Entonces, sí creo que también es responsabilidad nuestra como ciudadanos de ver y votar por los perfiles que nos parezcan los más competentes, porque sí hay mucha gente que ha trabajado toda su vida en el Poder Judicial y que sabe muchísimo de sus materias legales, y que además, pues pero qué chingadera que de repente la reforma llegue y barra con toda su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay mucha gente que vale mucho la pena que se está presentando a esta elección, y sí es donde creo coincidir y es lo que me lleva a mí a querer ir a votar. Pero todavía no lo decido. Respuesta corta es no sabemos. Muy bien, ay, perdón, Brenda Peña. Brenda Peña, respuesta corta o larga, como tú quieras, porque aquí hay libertad de expresión.
Coincido con ustedes en que no es el mejor panorama, pero ya estamos en esto y yo creo que tenemos la obligación de estar informados, de salir a votar, porque pensar que alguien más va a elegir por nosotros, híjole, por lo menos hacer nuestro trabajo y estar informados y salir a votar. Yo sí voy a salir a votar. Muy bien, yo difiero con todas y cada una de ustedes y creo que no voy a salir a votar. Me parece que es validar una cosa que está mal hecha y que ya están los ganadores y las ganadoras y solo falta la votación, pero esa es mi opinión y lo importante aquí es que ustedes tomen su opinión. Tienen a una persona que invita, a una persona que no sabe, una persona que está decidida y una persona que no va a ir. Entonces, al final es importante, creo que ser, como dice Yuris, congruente con lo que quieren, con lo que piensan, con lo que creen que es lo mejor y sobre todo cualquiera de las dos cosas que desean, ya sea votar, no votar o anular o lo que sea, que lo hagan súper bien informados e informadas. Creo que eso es lo más importante. La gente diciendo, no los voy a dejar ir a votar, y los 4 que iban a votar dijeron, ay, ¿ahora qué vamos a hacer todo el domingo? Por ejemplo, no ver la tele y comer, porque está demostrado que cuando comes y ves la tele, después cada que ves la tele quieres comer. ¿Por qué digo esto? Dirás tú, con genuina duda. Bueno, porque Brenda Peña tiene un tema bien interesante que tiene que ver un poco con el problema de obesidad y diabetes en nuestro país, en las infancias, pero también con las estrategias del gobierno federal, del Departamento de la Secretaría de Salud, sobre cómo combatirlo y todo esto que habían hecho sobre ya no vender comida chatarra en las escuelas y tal. Pero cuéntanos, por favor, Brenda, el besito del secretario de Salud diciéndonos que no veamos lo que comamos. Bueno, a ver, esta semana el secretario de Salud Nacional, David Kersenovich, que siempre me ha preocupado la manera en la que se pronuncia este apellido, pero bueno, salí adelante con él, se presentó en la mañanera a dar datos y a defender esta estrategia que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir obesidad infantil y diabetes infantil. Entonces han estado realizando algunos estudios, censos, evaluaciones a niños que están en las escuelas, principalmente escuelas públicas, en todo el país, y dio a conocer algunas cifras de esto, ¿no? Que a muchos cuando vimos la mañanera en vivo brincamos y nos colgamos de la lámpara. Ahorita les voy a explicar. Dio a conocer que el 39% de los niños que fueron evaluados en las escuelas mexicanas tiene obesidad infantil. Esto más o menos es 4 de cada 10. Una cifra bastante dura, ¿eh? 59% de los niños evaluados tiene caries derivadas del consumo excesivo del azúcar, que también es un tema importante. Y dio una cifra de un 38% que decía, son niños que tienen diabetes. Ya después la Secretaría, cuando yo escuché esta cifra, la verdad es que sí me colgué de la lámpara y dije, estamos muy mal. Ya después la Secretaría de Salud emitió un comunicado en donde había dicho que el secretario hizo un vilchis, no lo dijo, pero todos lo interpretamos así. Es decir, se equivocó en la cifra. No se refería este 38% a diabetes, sino a débiles visuales. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? No lo sé, por eso creo que él leyó una cosa y pronunció otra. Pero bueno, 38% de debilidad visual en los niños que fueron evaluados en escuelas mexicanas. Bueno, estas son cifras que fueron obtenidas, como les decía, por estas revisiones escolares que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, un poco para justificar las medidas que han tomado, entre ellas prohibir la comida chatarra en las escuelas, que ha habido infinidad de versiones y ya me dirán ustedes su opinión acerca de esto. Le adjudican todas estas cifras al consumo de calorías vacías, que son el consumo de azúcar que no tiene nutrientes, pues, o que no se compone de otros nutrientes más que eso. Ahora, ¿qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum que van a hacer? Pues que van a reforzar ahora campañas informativas para padres de familia, para los mismos niños dentro de las escuelas, para decirles cómo alimentarse, cómo ejercitarse. A mí me parece que esto es solo meter los pies al agua en un mar de muchas cosas que conforman esta realidad del tema de la obesidad y la diabetes infantil. La Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que la obesidad infantil es la nueva pandemia del siglo XXI, pero me parece que habemos muchos responsables. Los papás, las autoridades, pero también la industria que se dedica a todo el tema que tiene que ver con la alimentación en México. ¿Ustedes qué opinan? Yuris, Saskia. Me preguntaste a mí primero por mi problema de obesidad infantil. No. No, es para Carol. Yo soy de la idea de prohibir o prohibir siempre, ¿no? Creo que tenemos que apostar por una cultura de salud, por una cultura donde se promueva el deporte, por una cultura donde se promueva el bien comer.
las estrategias que se han generado respecto a el, el- el tratar de controlar lo que los niños comen, como los sellos, por ejemplo, en la comida, este tipo de cosas donde se hace ilegal, digamos, la chatarra dentro de las escuelas o en la redonda de las escuelas. Creo que no ataca la raíz del problema. La gran mayoría de estos niños también tiene obesidad porque hay una cultura de Coca-Cola, por ejemplo, en sus casas, ¿no? Y en vez de tomar Y agua, por toman ejemplo, sabes que Coca-Cola. en los sellos, eso yo no me había dado cuenta. O sea, cuando te dicen que tiene exceso de calorías, nada, y de repente ves que ese exceso de calorías, o sea, se presenta, por ejemplo, para 300 o 500 gramos de determinado, dulce, chocolate o lo que sea. Y en realidad cuando no, o sea, la porción que te venden es de 25 gramos, no de 250 o de 500 gramos. Entonces, en realidad hay que ser como, también como papás y como maestros, como tíos, tías, adultos que acompañan a las criaturas y que van y les regalan dulces porque te van a amar siempre que les regalas dulces. Saber que en efecto les estás dando una porción que no es dañina para su salud ni para todo su metabolismo. Porque los sellos, insisto, ojo, traen su trampa incluida. Es para porciones muchísimo más grandes que las que te venden generalmente talla la tiendita para los niños. Aquí yo creo que con lo que decía Saskia y también Brenda, pues el hecho de que es meter los pies al agua de un problema mucho más profundo, porque, ok, promover el deporte, ¿a qué horas y en dónde? O sea, espacios deportivos, entonces tenemos que regresarnos este es un país con espacios deportivos, ahora sí, tenemos un parque, bueno, el parque tiene mantenimiento, tiene alumbrado, es seguro, entonces vuelves a un chingo de cosas para atrás, ¿no? O enseñarnos a comer, sí, coincido, hay que enseñarnos a comer, nos alcanza el dinero para comer lo que nos van a decir que comemos, ok, ya vamos a hablar de comer, ¿a qué hora? Porque estamos en una sociedad en la que ya papás, mamás trabajan o son mujeres, madres independientes que entonces no tienen tiempo para cocinarles. Claro, yo sé que un huevito con espinacas es mejor que un cereal, güey. En Pero México no lo hay que me cultura hace a del mí, deporte no hay en las cultura de nada, escuelas. güey. O Ajá, sea, en la como dices tú, es cuestión claro. de que no te puede alcanzar para comer bien. Lo comer bien de pronto es un lujo en este país. Poder tener proteína, verduras, frutas, o sea, todo en tu mesa es un lujo. Mucha gente en México no es que quiera tener obesidad, sino es que pues hay una escasez, ¿no? Y para que todo el mundo coma, se llaman tortillas, se llama coca, se llaman todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desde ahí hay un tema como muy delicado y por otro lado también es cuál es la cultura de la salud que hay en México, ¿no? Hay deporte en las escuelas públicas, hay educación física, que realmente sea un contrapeso a que los niños y las niñas aprendan la importancia de cuidar sus cuerpos. Vaya, como en todo, me parece que es una política reactiva que está, por eso siempre digo, prohibido prohibir, no que no vaya a servir el que no vendan chatarra. Es más, si los vemos desde un punto de vista de lo dañino que es el azúcar y cómo el azúcar es casi equivalente a una droga, si no es que es igual a una droga, es maravillosa. Pero si nada más es esa estrategia por sí solita, pues la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Y yo creo que también hablar de las consecuencias de la diabetes, por ejemplo, platicar un poco, pues, diciendo una barbaridad, ¿no? Pero sí se me ocurre que un niño sepa informarle, como sabe otras cosas, lo que vive un niño con diabetes, cómo es la vida, decirles a los papás cuánto cuesta, ¿no? Un tema de, a ver, una insulina al año, a cuánto estamos hablando, ¿no? Sino que a lo mejor diabetes dicen ahí de la buena y de la mala, la de la mala que te provoca amputaciones, cambios radicales en tu manera de vivir. Yo creo que también ver las consecuencias nos ayudaría mucho a temprana edad, ¿no? Y a lo mejor también, y abonando a lo que dices, Brenda, o sea, tener, porque no hay nada de educación emocional, prácticamente en ningún país, pero México dentro de la bola de países que no lo tienen. El tema de la educación emocional quizá ayude a evitar que muchos niños y niñas equiparen la comida al amor. O sea, la comida no es amor. O sea, luego sabemos adultos que pasamos una vida creyendo que sí, pero no es verdad. O sea, la comida no es amor, aunque se le parezca, pero no es amor. Entonces, si logramos también generar como mucho más
sabiduría, ¿no? O bueno, al menos herramientas para tener mucho mejores conexiones sociales alrededor, con su familia, con sus amiguitos, con todos sus maestros, sus mascotas, todo el mundo, seguramente habrá muchísimos menos niños y niñas que encuentren en el consumo, sobre todo de calorías, pues una especie de sentimiento de confort, ¿no? Claro, y que hablar mucho de eso, ¿no? Con mucha claridad. De los cuerpos ajenos no se hablan, pero de los cuerpos y de la salud sí tendríamos que hablar y encontrar este punto medio en donde no estamos hablando del tamaño de tu cuerpo, estamos hablando de temas de salud, realmente de salud, porque también hay una línea muy confusa y muy difusa entre estos temas de salud y este tema de gordofobia o cuestiones que tienen que ver con otras cosas. No nos vamos a meter ahí porque es un gran tema, pero sí hablarlo con mucha claridad, es decir, esto es lo que le hace mal a tu organismo, porque un niño o una niña de 7 años no tendría por qué estar desayunando un gansito y una coca, y entendemos el contexto social y entendemos el contexto económico, pero justo a eso hay que apostarle, ¿no? A cambiar un poco. Y yo decía también en algún momento, a que nos expliquen cómo comer, güey, porque no sabemos cómo comer. Sí. Yo ahora, a mis 25 años, estoy aprendiendo a comer cosas. O sea, estoy aprendiendo que no puedo desayunar café con pan porque resulta que eso no es saludable. O sea, o que la frutita con yogur al principio no. Entonces también eso, ¿no? Ampliar un poco la cultura de cómo nos alimentamos y tal. Pero sí, ustedes que son papás, que son tíos, que son tías, hablen con sus criaturas sobre este asunto y seamos muy responsables en eso. Pero vamos a pasar, si les parece, abruptamente a otro tema que es también igual, no creo que igual, que tiene muchas complicaciones y que tiene muchas aristas y que tiene mucho que analizarse y que los traes tú, mi querido güero, hermano lesbiano del amor. Y hermano que es lesbiano del amor. Hermano no lesbiano del amor, tú. No lesbiano del amor, ¿cierto? Soy yo. Castración química en tema, ¿verdad? Gran Bretaña, ¿no? No nada más en Gran Bretaña. A ver, la castración química voluntaria, porque también me encantan los medios luego lo que hacen de castración química, no, a ver, Reino Unido ha dicho que va a legalizar ya, de hecho en 20 prisiones lo van a hacer, la castración química voluntaria. Aquí hay muchos factores. Uno, no es la primera vez que se hace, hay muchos países que lo hacen como Estados Unidos, Polonia, Estonia, Rusia, Bélgica, Suecia, Suiza, Alemania, República Checa, Dinamarca, Corea del Sur, Argentina, ya hacen esto que es la castración química voluntaria. Para entender la castración química voluntaria necesitamos meternos a ver cuál es la manera en la cual se atiende la prevención del abuso sexual, particularmente infantil, y entender la mente del agresor, del pederasta en este caso, o muchas veces de pedófilos, no nada más de pederastas. Y es entender que una persona que tiene una atracción hacia un menor de edad, hacia un niño, una niña, un bebé o lo que sea, es una persona que en su gran mayoría de los casos tiene conciencia de ello y sabe que está mal, y muchas veces hay depresión, intentos de suicidio, automutilación, hay muchas como acciones que hacen estas personas porque detestan esa parte de sí mismas. De hecho, yo les diría brevemente que para mí los pedófilos se dividen en tres, en tipo A, en tipo B y en tipo C. Tipo A es aquel que siente esa atracción, pero nunca va a actuar a ello porque sabe lo mal. ¿Por qué? Porque trae toda esta educación, cultura, capacidad empática, porque tuvo esa red de apoyo, digamos, en su casa, sabe que está mal. Ajá. Y se domina. Okay. Tiene intentos de autoflagelación, tiene periodos de depresión, tiene intentos de suicidio, todo, pero nunca va a agredir a un menor de edad. Luego tienes el tipo B, que tiene todo lo que tiene el tipo A, sin embargo tiene, vamos a llamarlos, y entre comillas, deslices, ¿no? O sea, sí tiene momentos donde ataca a menores de edad, donde agrede a menores de edad, pero estos siguen de periodos brutales de intentos de suicidios, depresión, automutilación, etcétera, y pueden atacar una vez cada año o una vez cada 5 años o dependiendo, ¿no? Y luego ya tienes el tipo C, que es de los que hablamos y los que están en la cárcel muchas veces o los que no, que son estos tipos que vienen muchas veces de ambientes donde no predominó el amor, la empatía, el bienestar social, donde no hubo educación sexual, donde no vieron muchas cosas. Entonces no tienen tan clara como esa línea de educación sexual entre lo que sí se puede y lo que no se puede hacer, y normalmente predomina una cultura machista. Entonces hay todas estas ideologías de que
pueden, porque no, porque pues tiene 10 años, pero pues me da igual porque es mujer y para eso muchos de ellos sirven. habrán sufrido abuso de chiquitos, Eso ¿no? ese es un error, el pensar que No, ok. vivir violencia sexual es igual a agredir. Está algo que ya está científicamente comprobado, No, donde, no digo que como si en la todo, sufrieron serán agresores, sino que los que son agresores probablemente habrán sufrido algún tipo no de abuso, ¿no? necesariamente, Ok, eso claro es. que hay agresores que han vivido violencia sexual, sin duda alguna, y eso está más relacionado con la parte, porque hay muchos tipos de agresores sexuales. Hay el tipo de agresor sexual que es agresor sexual porque socialmente lo aprendió. Hay el que viene con una preferencia, digamos, predeterminada de nacimiento, y así son, y así nacieron, y se dieron cuenta a los 10, 11 años que les gustan los niños, y así se van desenvolviendo. Y luego tienes la parte de la conducta antisocial, que es otro. Entonces son como, Yuri, como muchas partes del cerebro que pueden influir en esto. Y esto que tú estás diciendo, que es cuando una víctima de violencia sexual en la infancia se vuelve agresor, tiene que ver porque fue violentado en una etapa de su vida que normalmente es de los 0 a los 7, 8 años más o menos, donde sus conexiones se están apenas conectando Formando. neurológicamente y asocian la sexualidad con un tema de poder, con un tema de sumisión, con un tema de cómo se los enseñaron a ellos. Entonces, ellos más bien es como descablear y volver a cablear para que entiendan, y eso se hace a través de rehabilitación. Pero en su gran mayoría, los personajes tipo C son los que agreden, y hay poca empatía en agredir, o sea, no les importa y entonces van a agredir más de una vez y son los que usan pornografía infantil, consumen, hacen pornografía infantil, los que distribuyen, los que pertenecen a estas redes internacionales que luego hay de pederastas, etcétera, etcétera. ¿Por qué acabo de dar todo este contexto? Y lo digo porque justamente yo he escrito un libro de esto y ahora estoy haciendo un estudio donde vamos a trabajar con más de 500 agresores sexuales infantiles. Justo lo empezamos hace un mes. Y algo que hemos visto muchísimo al convivir con estas personas es que muchos de ellos piden la castración química, porque justamente, como en el tipo A y B, hay esta como conciencia de decir, yo no quiero agredir a un niño, porque o soy víctima o yo sé lo que implica agredir a un niño y no quiero hacer ese acto de maldad. Por ende, quiero que me ayudes, sistema de salud, a inhibir de la manera que se pueda en que yo salga mañana a agredir a un niño. Y mucha gente dice, no, pero pues la castración química, no quita el problema. No, pero perdón que sea tan explícita, pero el que no pueda haber una erección en el agresor para un niño hace toda la diferencia. Claro. Toda la diferencia. No quiero entrar en detalles, lo dejo que cada quien lo interprete como quiera, pero justamente es una manera. Ahora, no es nada más la castración química que existe en estos países de manera voluntaria, sino también la rehabilitación. Y con esto les prometo que no soy de hablar. Ya saben que yo me apasiono con estos temas y me suelto, pero es también la rehabilitación. Por ejemplo, Inglaterra tiene algunas prisiones donde segregan, y eso es lo que tendríamos que hacer en México, es la segregación dentro de los reclusorios de agresores sexuales, porque es un absurdo que pretendamos que la reinserción social, como hoy está estipulada en la Constitución, que se basa en 5 ejes que tienen que ver con deporte, con educación y trabajo y ese tipo de cosas, vaya de la mano con lo que necesita un agresor sexual para rehabilitarse. Es absurdo que un pedófilo juegue basquetbol o fútbol en la cárcel, no va a hacer que deje de agredir a niños, ¿no? Claro. Entonces, básicamente estamos tirando dinero a la basura y estamos dejando que estos güeyes pasen sus sentencias y luego salgan a la calle y sigan agrediendo porque no se hizo absolutamente nada. Y eso es inaudito porque a nivel internacional ya hay muchas comprobaciones de diferentes terapias, de diferentes mecanismos como la castración química que están comprobados que ayudan a inhibir y a disminuir las agresiones sexuales. Entonces, díganme ustedes si en México, que somos el número 1 en consumo y en creación de pornografía infantil, que somos el número 1 en turismo sexual infantil, no, y que el abuso sexual infantil es el delito que menos se denuncia en México, no tendríamos que ya estar ayer
implementando estas políticas públicas, ¿no? Caray, qué fuerte, güey. Qué fuerte, porque además implica un montón de cosas que tienen que ver con estructuras sociales, güey. Justo este rollo de los delitos que menos se denuncian tienen que ver con este tipo de agresiones, porque tiene que ver con las cuestiones sociales, familiares, culturales y de todo. 99.9, hermano. 99.9 de impunidad con el delito de abuso sexual en México. Es un horror. Y es posible, nada más como para, o sea, ¿crees que es factible que en México podamos llegar a esto? O sea, que alguien de verdad levante la mano y diga, por favor, a mí, háganme una... A mí me lo han pedido. A mí en la cárcel me lo han pedido. Se han acercado pedófilos conmigo y me han dicho, ¿sabes qué? Ayúdame. Tengo pavor a salir y volver a hacer este delito. Hace 2 semanas entrevisté a un pedófilo serial que me lo dijo. Yo no quiero salir nunca de la cárcel. Y digo, nunca va a salir porque tiene diversos, creo que 17 violaciones a niños chiquitos. Pero él me decía, es que si yo salgo yo voy a volver a hacer lo mismo. Yo ya quería que me detuvieran. Entonces, más bien, es viable que el Congreso, que el Senado alce la mano y diga, vámonos con todo en este sentido. Yo espero que sí, y yo espero que el estudio que estamos haciendo desde Reinserta sea un parteaguas para que muchas personas alcen la mano y hablemos de prevención del abuso sexual infantil desde el trabajo con el agresor también. Porque, digo, yo sé que ustedes, no sé si tú, Bren, pero yo soy mamá y a mí algo que me priva es tener que hablarle a mi hija de 7 años que nadie puede tocar su cuerpo, que nadie la puede tocar, que nadie la puede ver mientras se vaya, que sí, me tiene que avisar. O sea, estamos pervirtiendo a nuestros hijos. Hay que atender a los agresores, no pervertir a nuestros niños. Es una plática que yo tuve con mi niña cuando tenía 2 años. No así, literal, sino buscas la manera de libro, psicólogo, para empezar a... Si esto se siente raro, me tienes que decir, o si alguien no te hace sentir cómoda, me tienes que decir. Y tienes toda la razón. La mayoría del tiempo estamos pensando en nuestros hijos y que nunca le pasa nada de eso. Pero yo, la verdad, no sé mucho al respecto de cómo funciona esto. Yo creo que, por ejemplo, hablando de delitos, un asesinato puede ser por muchas razones, ¿no? Puede ser por accidente, puede ser por una venganza, puede ser por miedo, puede estar impulsado por muchas cosas. Pero el tema de la violación me parece un delito en el que tienes plena conciencia de lo que estás haciendo, del daño que vas a hacer, y como dices, es ejercer completamente todo el poder. Bueno, eso es lo que me aterroriza mucho ese delito, ¿no? Y yo creo que México tendría que estar abierto a buscar soluciones a un problema que tiene en grandes dimensiones. Así es, me parece bien complejo. Gracias, mi hermano querido güero lesbiano, por hablarnos de este tema, por hablar con tanta claridad, porque también, igual que el tema de que hablamos ahorita de la comida y de las infancias comiendo mal y con todo lo que implica, también estos temas son complicados, pero también hay que hablarlos, como dijo Bren, dentro de lo que puedas, a la edad que puedas, empezar a hablarles. Sí, Yuris, díganos. No, que estoy completamente de acuerdo con todo, pero además también poner sobre la mesa que no están, a mí me parece el peor de los delitos, en efecto, abusar o agredir de un niño o de una niña, pero también están cientos de miles de mujeres que son víctimas de abusos sexuales y de violaciones en este país, que lamentablemente son violaciones que muchas veces terminan en muerte, y quizá valdría la pena que en algún momento también el debate se llevara incluso a ese terreno, ¿no? Así es. Oigan, nos pusimos muy densas, se sabe, se les advirtió, se le dijo, querida audiencia, que íbamos a ponernos deep y profundas. Este cuarteto así se pone, ya sabe que con cada interacción, con cada cuarto para las 4, elemento que llega, elemento que nos ajustamos. Pero yo hoy, para sorpresa de muchos, vengo relax. Hoy yo vengo, gente, a bajarle la presión a este dramón de temas tan importantes pero tan complejos, y yo quiero hablarles de un chismecito mediático. Ahí les va el chismecito. Resulta que el Diego Armando Maradona, pues ahí tienes que se murió, ¿no? Se murió en 2024, en abril del 2024, y después de su muerte se abrió un juicio para el personal médico que estuvo con él en los últimos días, porque la familia de Diego Armando asegura que hubo negligencias, que lo abandonaron, que tomaron malas decisiones y tal. Entonces, en Argentina está un juicio que está haciendo, para sorpresa de nadie, porque es Maradona, muy mediático, que va a resolver el asunto del personal médico. Están implicados 4 doctores, 2 enfermeras y un psicólogo, ¿no? Y entonces, bueno, está este juicio muy mediático. Y de repente sale la noticia de que una de las juezas
que está ahí, que no fue elegida por voto popular, pero que está ahí, la jueza que se llama Julieta McIntosh, fue separada de este juicio, ¿no? Y dirás tú, ¿pero por qué? Bueno, pues porque resulta que parece que la Julieta estaba autorizando que se grabara un video, que se grabaran muchas de las sesiones y que se grabaran videos para una serie documental, una miniserie de 6 capítulos sobre la muerte de Diego Armando, pero sin autorización de nadie más, solo la jueza, en donde además la jueza, la Julieta, iba a ser la protagonista. ¿Cómo supieron eso, dirás tú? Bueno, porque se filtró el tráiler de este documental que se llamaría Justicia Divina, y entonces necesito contarles con lujo de detalle. El tráiler proyectado arranca con un plano de McIntosh acercándose al tribunal. La cámara hace un zoom en sus tacones y la sigue cuando toma el ascensor. Con el cierre de puertas hace flashback al 25 de noviembre del 2020 y se escucha el llamado urgente de la ambulancia, y a continuación la noticia de la muerte de Maradona transmitida en distintos idiomas en noticieros del planeta y con imágenes del fans argentinos llorando y a su Dios y todo el rollo, ¿no? A los pocos segundos las imágenes de los noticieros del mundo dan la noticia de la muerte del 10 y luego vuelve otro plano de las piernas de la jueza saliendo del ascensor, todo esto en minifalda, plebes, para que lo sepan, caminando por los pasillos de los tribunales con sus ruidos de taconcito tiki 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 tiki. El desfile de McIntosh en minifalda por el edificio continúa con las imágenes de Diego en distintos momentos. Ese es el tráiler. En distintos momentos de su vida, la cámara vuelve a la jueza para seguirla por los pasillos del tribunal y luego se escucha una voz en off que dice: 5 años después, una muerte, un ídolo, una jueza y un juicio. Justicia Divina, la jueza detrás del Dios. Güey, es un documental de ella. Es un documental en donde ella, Julieta, la jueza que está resolviendo uno de los temas más mediáticos. Lo que la gente hace por fama, ¿no? O sea, ¡caray, güey! Y entonces, bueno, obviamente, cuando sale esto, la jueza dice, no, pues, o sea, sí fui, pero era domingo. Es peor, mamacita santa. Es peor que he ido a grabar en domingo. Pero ¿sabes qué? Es que es un país, al final, que tiene un presidente que se hizo famoso en la televisión. Claro, y no, y todo lo que es mediático. Varios y varias que se hicieron famosos en la tele, ¿no? Entonces, bueno, separaron a esta mujer. Obviamente hay estas contrademandas, ¿no? Para que la separen no solo de este juicio, sino de su cargo de jueza, porque lo que dicen es que obviamente estaba sesgada todas sus decisiones porque estaba apegándose al guión. Un guión en el que no se le exigía, pero un guión que venía marcado como declarar culpables a estos personajes. Yo no estoy diciendo si lo son o no lo son, quizá lo sean, pero el guión ya marcaba desde ahorita que sí, declararlos culpables, porque eso vende más. Porque absolverlos de todos los cargos, pues no es tan novedoso, ¿no? Pero la jueza detrás de Dios, ¿qué opinan de la fama? ¿Qué estarían dispuestos a hacer por fama, mis reinas hermosas? No, bueno, ya hemos visto un montonal de ejemplos, muchos de ellos muy lamentables, muchos de ellos lamentablemente exitosos, ¿no? Pero en realidad lo que vemos, sobre todo un poco a raíz, porque sí, la televisión ha estado ahí desde que antes que naciéramos, todas las que estamos aquí presentes, ¿no? Y la búsqueda de los 10 minutos o 10 años o 10 décadas de fama, pues esa también ha sido historia del género humano. Pero lo cierto es que con la explosión de las plataformas y las redes sociales, digamos, estos apetitos se han visto completamente disparados. O sea, demencialmente disparados, y vemos cada locura, y esta no es una excepción, sin duda. Sí, caray, y luego en Argentina, ¿no? Que como dices, ¿sabes qué? Pues tienes un presidente, ¿cómo te explico, papi? A mí lo que me sorprende es que seguramente si estuviera, hay mucha gente que estaba en contra de que se tomaran medidas contra la jueza. Me sorprende lo mucho que la defendían algunos, y quién hubiera consumido hubiera podido consumir esta serie y este producto, miniserie, ¿no? De esas que eran 6 capítulos, creo, pero ella ya tenía el veredicto, incluso se dice que había grabado y había pulido la pronunciación del veredicto al final de esta serie. Sí, caray, estuvo muy caray eso. Oigan, pues ha sido un placer. Parece que corté abruptamente. No, simplemente llegamos a nuestro tiempo. La vida es así. Chismecito, intensidad, la gente, pedófilos, la gordura, la obesidad. Maradona, que les tengo que contar una historia muy cagada, güey. Yo no sé nada de fútbol, nada, pero menos 1 millón. 1 millón de fútbol, güey. Un día estaba subiéndome al avión y
y estaba yo formadita en mi zona, en la zona 2, ¿no? Y no es un comercial, pero era Aeroméxico, entonces ves que pedían por zona, estaba yo en la zona 2, y junto a mí en la zona 1 había un tipo, pues, como así de bajito, con una camisa abierta, así como hasta el ombligo, gordo, con gafa oscura, eran como las 5 de la tarde, güey, adentro en el aeropuerto, no sé por qué traía gafa oscura, güey, pero el cabrón gafa oscura venía como con un séquito de gente, y entonces le escribo a Manuel López San Martín, le escribo, no sabes, creo que hay un narcotraficante en mi vuelo. Y me dice, no mames, le digo, güey, pero cadenas, pero no sabes, o sea, y trae a sus escoltas, a sus sicarios, yo ya sabes, y de repente me subo, y estoy sentada yo, él venía aquí en primera clase, yo venía en los primeros de no primera clase, y entonces empiezan a entrar de un equipo de fútbol, le digo, no mames, viene el América aquí también, porque pues venía en amarillo, y yo pues viene el América aquí en el avión también, y de repente me dice el América, güey, un narcotraficante bajito, me dice, a ver, mándame una foto del narcotraficante, y yo, ¿cómo voy a tomar una foto del narcotraficante, Flank? Y me dice, sí, a ver, mándame, y yo, así, ya sabes, tomé una foto del narcotraficante, y me dice, güey, es Maradona, y no es el América, es el Tijuana, no sé qué juega, ¿sabes? Yo, pues este sujeto viene hasta el riel en mi vuelo. Y con eso pues también yo equivocado, sí, no, claro. No, la Nexus tenía. Pero bueno, eso es otro más tema. o menos con la misma materia al final del día de sus días, Maradona y los narcos, ¿no? O sea, tal cual. Hermanas, siempre es un placer. Se les quiere. Qué guapo tu perro. Las quiero. Sí, mira, cada quien trajo a sus cachorros. Carolina, solo faltaste tú, tu cachorro, y tú que eres la amante de perros número 1. La criatura está con una pelota esperando que diga yo, basta, vámonos ya. Nos vemos el próximo jueves, si no hay más remedio. Acuérdense de las 4 del cuarto para las 4. Like, suscribirse, comentar y compartir. Vámonos pronto. Adiós. Saludos, bye. Ya no voy a cantar nunca. Ponte pero no vamos a cantar ahorita. Los que van a cantar son los maestros. Oye, ¿empezamos? Pero ¿tienen todo su escaletita? Hermano, lesbiano. Ay, espérate. Sí. A los clips, comenzamos y ya luego te dejas llevar, bebé, porque yo voy a dirigir. Y comenzamos. Si quieres empezar, Yuriria Sierra. Ok, pensé que empezabas tú, pero bueno, ahí voy.